El viento otoñal movía las hojas caídas por las calles empedradas del viejo suburbio londinense. Margaret Thornton estaba de pie junto a la ventana de su galería, observando distraídamente cómo danzaban en el crepúsculo mortecino. Las ventanas reflejaban la silueta de una mujer esbelta, con una postura perfecta y el pelo del color del ala de un cuervo, recogido en un impecable moño. En su dedo anular brillaba un anillo de compromiso con un gran zafiro, regalo de su marido por su primer aniversario de boda. Hacía 5 años no podía imaginar que sería la esposa de uno de los asesores financieros de más éxito de Londres. Margaret recordaba su primer encuentro, un vernissage en su recién inaugurada galería. Oliver entre los invitados, alto, elegante, de atentos ojos grises. Era el único que hacía preguntas realmente interesantes sobre las obras expuestas. «Señorita Thornton, ¿podría dedicarme un momento?», sonó la voz de una asistente, devolviendo a Margaret al presente. La joven sostenía una carpeta con papeles. «Disculpe, he estado pensando. ¿Qué tenemos?». Margaret echó un vistazo a los contratos de los recién llegados. Su galería, Thornton Art, se había convertido en los últimos años en uno de los lugares más prestigiosos para los artistas contemporáneos. Cada exposición se convertía en un acontecimiento en el mundo del arte, y la cola de quienes deseaban presentar sus obras se prolongaba durante meses. Se hacía de noche. Margaret recogió sus cosas, se puso su abrigo marfil y salió. El aire fresco le refrescó la cara. Fue un tranquilo paseo de 15 minutos hasta su casa, a través de calles bordeadas de vallas de hierro forjado y mansiones victorianas. Su casa y la de Oliver estaban al final de una calle tranquila, un edificio de ladrillo rojo de 3 plantas con columnas blancas en la entrada. Había una luz encendida en el vestíbulo. «Oliver ya está en casa», pensó Margaret, sintiendo la excitación habitual. 5 años de matrimonio no habían embotado sus sentidos. Seguía deseando ver a su marido, aunque últimamente algo había cambiado sutilmente en su relación. «Cariño, has vuelto». Oliver salió del estudio quitándose las gafas de leer. Tenía un aspecto acogedor y hogareño con su chaqueta de punto y sus pantalones caseros. Margaret buscó un beso, pero su marido se apartó suavemente. «Lo siento, mucho trabajo. Tengo que terminar con los informes». Margaret asintió, ocultando una inyección de decepción. Últimamente estos momentos se sucedían cada vez con más frecuencia. Oliver se estaba distrayendo, inmerso en su trabajo, cenaba más tarde de lo habitual y a menudo se perdía sus tradicionales paseos dominicales por el parque. En el salón, Margaret se detuvo junto a la chimenea. En la estantería había fotografías de su boda, caras felices, sonrisas sinceras, miradas esperanzadas. Junto a ellas había instantáneas de sus viajes, Venecia, París, Viena, ciudades de arte que habían explorado juntos. Después, Oliver escuchó con placer sus relatos sobre la historia de los cuadros y los artistas. La cena transcurrió en el silencio habitual. Oliver consultó los correos electrónicos en su teléfono, contestando de vez en cuando a las preguntas con respuestas de una sola palabra. Margaret habló de la próxima exposición de una joven artista, Veronica Page. Veronica Page. Un destello de interés brilló en la voz de su marido. Sí, una joven con mucho talento, una visión inusual de los paisajes urbanos. ¿La conoces? No, el nombre me resultaba familiar. Oliver volvió al teléfono. Más tarde, tumbada en la cama, Margaret escuchó los sonidos del estudio de su marido, el chasquido de un teclado, el susurro de papeles, una voz apagada, aparentemente una llamada importante. Hacía 5 años se había dormido en sus brazos. Ahora era como si hubiera crecido un muro de reticencia entre ellos. A la mañana siguiente, Margaret se levantó temprano. Oliver ya se había marchado, dejando una nota para reunirse con un cliente importante. La galería se preparaba para la inauguración de una nueva exposición.
Los asistentes colgaban cuadros y preparaban la iluminación. Margaret estaba inmersa en el ajetreo habitual. «Señorita Thornton». Una voz desconocida la hizo volverse. Una joven pelirroja y con los labios pintados de carmín estaba delante de ella. Verónica Page, perdón por la visita tan temprano, quería discutir la ubicación de las obras. Algo en la sonrisa de Verónica alertó a Margaret. Demasiada confianza para una aspirante a artista, una mirada demasiado intensa, pero dejó de lado la vaga preocupación. Después de todo, la confianza no era un vicio. Rodearon la galería, discutiendo detalles. Verónica demostró ser una conversadora inteligente con un agudo sentido del arte. Sus obras eran realmente impresionantes, paisajes urbanos a través del prisma de las emociones, calles lluviosas, reflejos en charcos, siluetas borrosas de transeúntes. Una técnica asombrosa, comenta Margaret, observando un ángulo especialmente bueno del Tower Bridge entre la bruma matinal. ¿Dónde estudiaste? Autodidacta. Se encogió de hombros Verónica. Trabajaba duro. Una nota dura se deslizó en su voz. El día pasó volando. Por la tarde, Margaret se quedó en la galería ordenando papeles. Su teléfono vibró. Un mensaje de Oliver. «Lo siento, cariño, llego tarde esta noche. Reunión importante con inversores». Margaret suspiró. Su marido siempre solía sacar tiempo para la cena familiar. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo había empezado su matrimonio a convertirse en una formalidad? Miró la foto que tenía sobre la mesa. Oliver y ella en Roma, junto a la Fontana di Trevi. Sonrisas despreocupadas, auténtica alegría en sus ojos. Apagó las luces de la galería y decidió dar un paseo. La tarde londinense respiraba frescor, las luces de las ventanas estaban encendidas. Vio una silueta familiar en el cruce, Oliver saliendo de un restaurante. Margaret quiso llamar a su marido, pero se quedó inmóvil. Verónica Page le siguió. Subieron a un taxi y se alejaron, sin darse cuenta de que Margaret estaba congelada en la esquina. El mundo temblaba. Sentía un zumbido en los oídos. Margaret se apoyó contra la pared, intentando combatir las náuseas. Todo encajaba: el retraso, el distanciamiento, las excusas. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Margaret llegó a casa pasada la medianoche. Oliver ya dormía, o fingía dormir. Permaneció largo rato junto a la ventana del dormitorio, contemplando la ciudad de noche. Un vacío crecía en su interior, sustituido por un dolor ensordecedor. 5 años de matrimonio se habían convertido en un decorado, una hermosa pantalla tras la que acechaba la traición. Por la mañana, Oliver se comportó como de costumbre. Un desayuno apresurado, un beso en la mejilla, las frases habituales. Margaret contestaba mecánicamente, observando a su marido con nuevos ojos. Como una actriz de teatro, representaba el papel de esposa feliz mientras en su interior nacía un plan. Verónica apareció en la galería hacia el mediodía, fresca, segura de sí misma, con una leve sonrisa en los labios. «Señorita Thornton, he traído algunas obras más. Quizás también serían adecuadas para una exposición». Margaret miró los nuevos cuadros, fijándose en detalles en los que no se había fijado antes. Figuras oscuras en las ventanas, reflejos distorsionados, sombras inquietantes. Detrás de la belleza exterior de los paisajes urbanos acechaba algo depredador. «Hermoso trabajo». La voz de Margaret sonaba firme. «Estoy segura de que la exposición será un éxito». Verónica sonrió más ampliamente, y en esa sonrisa Margaret vio el triunfo de un depredador que había acorralado a su presa. Pero la caza aún no había terminado. ¿Y quién sería la presa? Era la gran incógnita. Los preparativos para la exposición de Verónica estaban en pleno apogeo. Margaret construyó metódicamente la exposición, colocando los cuadros en un orden determinado, desde paisajes urbanos luminosos hasta lienzos más sombríos. En cada movimiento había una gracia profesional perfeccionada a lo largo de los años,
Ninguno de los ayudantes notó cómo le temblaban los dedos al colgar la siguiente obra. La galería se transformaba, llenándose de nuevos colores y ambientes. Margaret había elegido deliberadamente una iluminación tenue que creaba una atmósfera especial de misterio y acentuaba el juego de luces y sombras en los cuadros de Verónica. Detrás de la belleza de las vistas de la ciudad había algo siniestro, como una premonición de un desastre inminente. En el despacho de Margaret apareció una fina carpeta con los resultados de la vigilancia. El detective contratado hacía 2 días estaba trabajando con eficiencia. Fotos, horas de encuentro, direcciones. Oliver y Verónica habían quedado en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, habían paseado por un parque desierto, se habían registrado en un hotel discreto. En las fotos parecían felices, como 2 adolescentes que se hubieran escapado del colegio. El teléfono de Margaret vibró. Un mensaje de Oliver. Cena importante esta noche con posibles inversores. No me esperes temprano. Margaret sonrió. Ahora los mensajes se leían de forma muy distinta. Cada palabra parecía una burla, cada mentira una bofetada. Hacia el anochecer, Eleanor Blackwood, la mentora de Margaret, una reputada historiadora del arte de impecable reputación, se dejó caer por la galería. Una mujer alta y canosa vestida con un elegante traje se detuvo ante uno de los cuadros de Verónica. Interesante técnica, comentó, estudiando las pinceladas. Pero hay algo inquietante en estas obras. Es como si la artista intentara ocultar algo tras la belleza exterior. Margaret se acercó. El lienzo representaba un puente sobre el Támesis en un día de niebla. Las siluetas borrosas de los transeúntes parecían fantasmas, y el agua oscura reflejaba las sombras distorsionadas de los edificios. Tienes razón, Eleanor. Detrás de una fachada hermosa a menudo se esconde algo aterrador. Margaret hablaba del cuadro, pero pensaba en su matrimonio. Eleanor miró atentamente a su antigua alumna. «¿Te pasa algo, querida? Pareces agotada». «Estoy bien», Margaret negó con la cabeza. «Solo mucho trabajo antes de que se inaugure la exposición. Sabes, he visto mi buena ración de dramas en el mundo del arte». Eleanor tocó el marco del cuadro pensativamente. A veces las peores tragedias se esconden detrás de fachadas perfectas. Margaret percibió un atisbo de comprensión en sus palabras. Eleanor siempre había destacado por su perspicacia. Tal vez sería una aliada cuando llegara el momento de actuar. Aquella noche Margaret decidió seguir a su marido. Subió a un taxi y dio la dirección del restaurante que figuraba en el informe del detective. El pequeño establecimiento estaba situado en un edificio antiguo, fuera de las rutas turísticas. Aparcó delante y esperó. Oliver apareció media hora más tarde. Llevaba un traje estricto con un maletín de cuero, la imagen de un financiero de éxito. Verónica, con un ajustado vestido negro, le siguió al salir del taxi. Entraron en el restaurante sin que el observador se diera cuenta. Margaret sacó su teléfono y abrió una galería de fotos. Fotos de su boda, vacaciones en Italia, vacaciones con amigos, imágenes de una vida feliz. Mirando a Oliver sonriente, trató de comprender. ¿Cuándo había empezado a jugar el papel de marido cariñoso? Quizás su matrimonio siempre había sido una farsa. Las luces del restaurante estaban tenues. A través de las vidrieras, Margaret podía ver las siluetas de su marido y su amante. Estaban sentados en una mesa alejada, hablando animadamente. Verónica se reía, echando la cabeza hacia atrás, Oliver inclinado hacia ella, susurrando algo. De repente, el teléfono en las manos de Margaret cobró vida, una llamada de Sophia Kingsley, su mejor amiga y conocida periodista. «Margaret, no te lo vas a creer. ¿Recuerdas que estaba investigando una serie de estafas en el mercado del arte? Creo que he dado en el blanco, y ¿sabes qué es lo interesante? El nombre de tu nueva artista, Verónica Page, apareció allí». Margaret se enderezó en su asiento. «Cuéntame más». «Por teléfono no». Sofía sonaba ansiosa en su voz. «Quedemos mañana. Y
Ten cuidado. He encontrado algo inquietante. Terminada de hablar, Margaret echó otro vistazo al restaurante. Oliver y Verónica ya se marchaban, cogidos de la mano. A la luz del farol, sus sombras se fundían en una figura extraña, como los cuadros de Verónica, donde la realidad se distorsiona hasta convertirse en una pesadilla. La mañana comenzó con un mensaje de Oliver. Gran aniversario de boda esta noche. Tengo una sorpresa para ti. Margaret releyó el texto varias veces. Un mal presentimiento se agitó en su pecho. El día se alargó interminablemente. Margaret se encontró con Sofía en un pequeño café. Su amiga parecía ansiosa, mirando a su alrededor de vez en cuando. Verónica Page no es quien dice ser, dijo Sofía en voz baja, inclinándose sobre la mesa. Está implicada en una trama de falsificación de cuadros, pero eso no es lo peor. En el último año, las 3 galerías en las que ha expuesto han sufrido grandes pérdidas, y sus propietarios están en serios problemas. Margaret escuchó, sintiendo que cada palabra de su amiga se sumaba a un mosaico siniestro. ¿Qué tipo de problemas? Colapsos financieros, divorcios, escándalos. Era como si alguien estuviera destruyendo metódicamente sus vidas. Y en todas partes estaba Verónica. Y también Sofía dejó de hablar sacando su teléfono. Mira, es una foto de hace 5 años. ¿Reconoces al hombre que está a su lado? En la pantalla había una foto de grupo de alguna exposición. En la esquina del encuadre estaba Verónica, entonces todavía con el pelo oscuro, y al lado, Oliver. Estaban de pie cerca, demasiado cerca para ser conocidos casuales. Se conocían de antes de casarse, susurró Margaret. Todo estaba encajando. La elección no aleatoria de su galería, la amistad fingida, la exposición con el artista de talento. Por la noche, Oliver la recibió en la puerta de la casa, con un ramo de rosas blancas en las manos y una sonrisa familiar en la cara. «Feliz aniversario, cariño. Tengo un regalo especial para ti». La condujo al sótano, donde estaba la tienda de vinos. Margaret la siguió, sintiendo que el corazón le latía cada vez más fuerte. Sobre una mesa había una botella de su vino favorito y 2 copas. «Cierra los ojos», le pidió Oliver. Margaret obedeció y oyó sus pasos detrás de ella. El clic de una cerradura, pasos lejanos en las escaleras. «Que tengas una buena fiesta de pijamas». La risa de Verónica sonó desde arriba. «No te preocupes, querida. Yo me ocuparé de tu vestuario. Siempre he querido probarme tus vestidos». Margaret abrió los ojos. A la tenue luz de la lámpara del sótano vio su reflejo en el espejo del armario de los vinos, un rostro pálido, los ojos dilatados por el terror. Pero en el fondo de aquellos ojos ya se encendía una luz peligrosa. No sabían que aquella noche sería el principio de su fin. En la oscuridad del sótano se estaba urdiendo un plan de venganza, frío, calculador, despiadado. Margaret sonrió a su reflejo. El juego no había hecho más que empezar. La oscuridad de la bodega la envolvió como tinta, extendiéndose por los rincones de la bodega. Margaret se sentó en una silla de madera antigua, contemplando las extrañas sombras que proyectaba la única lámpara que había bajo el techo. Las botellas de los botelleros brillaban con sus caras de cristal, testigos mudos de su humillación. Del piso de arriba llegaban voces apagadas y risas. Margaret imaginó a Verónica probándose sus vestidos, trajes de diseño elegidos con tanto gusto a lo largo de los años. El crujido de las telas caras, el sonido de los tacones sobre el parqué, las exclamaciones de admiración. Cada sonido era doloroso, pero no el dolor agudo que penetraba de repente, sino un dolor sordo y persistente que viajaba hasta los huesos. En la penumbra, mis ojos captaron detalles en los que no había reparado antes. La bodega era el orgullo de Oliver, una colección de vinos ensamblados con pericia. Cada botella tenía su propia historia, la que le gustaba contar a sus invitados. Ahora esas historias parecían tan falsas como su matrimonio. Margaret se levantó y se acercó a los estantes.
Sus dedos se deslizaron sobre una polvorienta botella de Burdeos de la cosecha del año en que se habían conocido. Recordaba aquella velada con todo detalle, la exposición de jóvenes artistas, la tenue luz de la galería, Oliver entre los invitados. Ahora, mirando hacia atrás, veía señales que había preferido no notar. Le vino a la mente una conversación con Eleanor Blackwood unos años atrás. La sabia mentora había dicho entonces: en el arte, como en la vida, es importante ver no solo lo que se muestra, sino también lo que se oculta. Cada cuadro tiene su propio subtexto, cada persona su propia galería secreta. Margaret pasó la mano por la fría pared. El sótano era antiguo, construido en la época victoriana. Las macizas piedras de los cimientos guardaban sus secretos. Debía de haber ventilación en alguna parte. La casa era demasiado antigua para no tener un sistema de intercambio de aire. Examinando metódicamente las paredes, dio con una pequeña rejilla oculta tras un armario de vinos. Los sonidos de arriba se hicieron más claros. Oliver y Verónica se habían mudado al dormitorio, el dormitorio donde su vida matrimonial había comenzado 5 años atrás. Ahora va a ser diferente. La voz de Verónica sonaba triunfante. ¿Te imaginas su cara cuando descubra la verdad? Tómate tu tiempo. La voz de Oliver sonó cautelosa. Tenemos que proceder según el plan. Primero la galería, luego el resto. Margaret se quedó paralizada, escuchando cada palabra. ¿La galería? Entonces no era solo el asunto. Estaban tramando algo, algo más que una simple traición. En la oscuridad del sótano, la memoria le ofreció detalles de los últimos meses. El repentino interés de Oliver por los registros financieros de la galería, las insistentes preguntas sobre clientes y proveedores, las extrañas llamadas telefónicas que había interrumpido cuando ella apareció. Sofía advirtió sobre el fraude en el mercado del arte, sobre galerías en bancarrota después de que Verónica apareciera, sobre falsificaciones y esquemas financieros. Todo se sumaba a un panorama tan sombrío como los lienzos de la nueva artista. Margaret buscó a tientas su teléfono en el bolsillo. No había conexión, pero el aparato aún podía utilizarse. Encendió el dictáfono y lo acercó a la rejilla de ventilación. Cada palabra de los conspiradores estaba siendo grabada, convirtiéndose en prueba. El papeleo está casi terminado. La voz de Oliver sonaba apagada. Podemos empezar a transferir activos en una semana. Ni siquiera se dará cuenta cuando pierda el control de la galería. ¿Y entonces? Verónica se rió. Luego nos libramos de este encubrimiento. 5 años es tiempo de sobra para el marido perfecto. Margaret se tapó los ojos. 5 años era media década, tiempo suficiente para crear una nueva vida. O para destruirla. Cada día de aquellos años aparecía ahora bajo una nueva luz, una serie de pasos cuidadosamente planeados hacia la traición. Algo brilló en un rincón del sótano. Margaret se acercó. Una vieja moneda de cobre rodaba entre las piedras. La cogió y la hizo girar entre sus dedos. La memoria trajo a colación la historia de las monedas antiguas que se colocaban bajo los cimientos de una casa para dar buena suerte. Pero la suerte es un concepto relativo. Para algunos significa riqueza, para otros una oportunidad de venganza. La risa de Verónica volvió a llegar del piso de arriba. El sonido de pasos, el crujido de la ropa, bajaban las escaleras. Margaret volvió rápidamente a su silla, con una expresión de desesperación en el rostro. La puerta del sótano estaba entreabierta. ¿Cómo te está tratando la fiesta de pijamas, querida? Verónica estaba en el umbral con el vestido de noche de Margaret. La seda azul oscuro fluía por su figura, resaltando cada curva. Sabes, tu armario es precioso. Lamentaré desprenderme de él. Oliver se asomaba detrás de ella, evitando mirar a su mujer. En sus manos, una bandeja con comida y una botella de agua. No somos bestias, cariño. Tienes que mantener tus fuerzas. Margaret permaneció en silencio con la cabeza gacha. Un fuego frío se estaba gestando en su interior,
pero ahora mismo era importante interpretar el papel de la mujer rota, que creyeran que habían ganado, que bajaran la guardia. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Margaret sacó su teléfono. La grabadora seguía funcionando, conservando cada palabra. Conectó la grabación y escuchó la conversación de los conspiradores. Cada frase era ahora un arma, cada confesión una clave para una futura venganza. En la oscuridad del sótano estaban haciendo un plan. No solo venganza, una operación fría y calculada. Margaret recordó las lecciones de Elinor sobre la restauración de cuadros. A veces, para salvar una obra maestra, hay que quitar capa tras capa de capas falsas. El proceso es doloroso, pero necesario. Lo primero es ponerse en contacto con Sofía. La periodista ya está tras la pista del fraude. Su investigación podría ser la base de un golpe. Luego, Eleanor y sus conexiones en el mundo del arte. La antigua mentora ayudará a desenmascarar las falsificaciones de Verónica. Margaret empezó a apuntar un plan en las notas de su teléfono. Cada punto es un paso elaborado para derribar el imperio de mentiras que Oliver ha construido. Utiliza las mismas armas que él: manipulación, engaño, traición. Pero a diferencia de su marido, su objetivo no será el beneficio, sino la justicia. En algún lugar del piso de arriba, un reloj marcaba la medianoche. Un nuevo día comenzaba en la oscuridad del sótano, entre botellas de vino y piedras viejas. Margaret sonrió al mirar su reflejo en el cristal de la vinoteca. La mujer del reflejo ya no era la ingenua galerista que creía en el matrimonio perfecto. Había un nuevo brillo en sus ojos, peligroso, decidido. La habían encerrado aquí, pensando en quebrarla, pero no se dieron cuenta de que a veces la oscuridad no destruye, sino que endurece, y esta noche no será el final, sino el principio, el comienzo de un camino que los llevaría a la perdición. Margaret escuchó los sonidos de la casa. Oliver y Verónica ya dormían en el dormitorio conyugal, inconscientes de que cada minuto de su triunfo acercaba el ajuste de cuentas. Sacó la moneda que había encontrado y la lanzó al aire. A la tenue luz de la lámpara, el cobre brilló como la sonrisa maligna del destino. Aún faltaban unas horas para el amanecer, horas que pasaría puliendo cada detalle de su plan. Y cuando saliera el sol, comenzaría un nuevo juego, y en este juego ella pondría las reglas. La luz de la mañana se filtraba tímidamente por la estrecha ventana del sótano cuando sonaron pasos en el piso de arriba. Margaret, que había pasado la noche pensativa, se enderezó en su silla. La llave giró en la cerradura y Oliver apareció en el umbral, impecablemente vestido como siempre. «Buenos días, querida». Su voz sonaba casi culpable. «Espero que hayas pensado bien en nuestra situación. Verónica y yo hemos decidido que retenerte aquí no tiene sentido. Después de todo, todos somos adultos». Margaret se levantó lentamente, amasándose los músculos agarrotados. La noche en el sótano había dejado sus huellas: el vestido arrugado, el pelo revuelto, el rostro pálido. Exactamente la imagen de una mujer rota que necesitaba ahora mismo. «Ia, lo entiendo», le tembló la voz. «Has ganado. ¿Qué quieres?» Oliver sonrió, con indulgencia, como se sonríe a un niño caprichoso. «Solo tu cooperación, querida. Un pequeño cambio en la dirección de la galería, unos cuantos contratos nuevos, nada complicado». Verónica las esperaba en el salón, sentada en el sillón favorito de Margaret. Llevaba puesto otro vestido del armario de su anfitriona, uno crema de un conocido diseñador. «Estás horrible», comentó con fingida simpatía. «¿Por qué no te das una ducha? Haré el desayuno mientras tanto». Margaret asintió y subió lentamente las escaleras hasta el dormitorio. Cada movimiento era fatigoso, en parte por la noche en el sótano, en parte por tener que interpretar un papel. En el cuarto de baño, miró largamente su reflejo en el espejo. Tenía sombras bajo los ojos, pero su mirada seguía siendo clara y fría. El agua caliente borraba las huellas externas del encierro, pero el fuego interior no hacía más que crecer.
Margaret se puso un sencillo vestido negro, un luto por su antigua vida y su antiguo yo. Bajó al comedor y vio la mesa puesta como una mañana familiar cualquiera, excepto por la presencia de la amante de su marido. Siéntate, querida. Oliver señaló una silla. Tenemos mucho que discutir. Durante el desayuno, hablaron de negocios, como si fueran socios y no personas unidas por 5 años de matrimonio. Oliver expuso su plan: que Verónica se convirtiera en copropietaria de la galería, que algunos de los activos pasaran a estar bajo su control, una nueva política de exposiciones. Margaret escuchó, fingiendo sumisión. Cada palabra de su marido era memorizada, cada detalle del plan se convertía en un arma contra sí mismo. El teléfono del bolsillo de su vestido seguía grabando, otra prueba para el futuro. Una cosa más. Oliver sacó una carpeta. Una pequeña formalidad. Necesito tu firma en unos papeles. ¿Puedo mirarlos en casa? Margaret bajó los ojos. Necesito algo de tiempo para acostumbrarme. Oliver y Verónica se miraron. Por supuesto, querida. Su marido colocó la carpeta delante de ella. Tienes 3 días. Creo que es suficiente. Después del desayuno, Margaret condujo hasta la galería. La ciudad que se veía por la ventanilla del taxi parecía diferente, más clara, como un cuadro al que se le hubiera quitado el cristal protector. En la entrada de la galería la recibió una asistente con cara de preocupación. «Señorita Thornton, ha llamado la señorita Blackwood. Dijo que era urgente». En el estudio, lo primero que hizo Margaret fue comprobar los registros telefónicos. Todas las conversaciones estaban claramente conservadas, pruebas de connivencia y planes para apoderarse de la galería. El siguiente paso fue llamar a Eleanor. «Cariño, he encontrado algo interesante sobre la obra de tu nuevo artista». La voz de la mentora sonaba preocupada. «¿Puedo pasarme?» Eleanor apareció 1 hora más tarde, elegante, serena, con una voluminosa carpeta llena de papeles. «Mire esto». Extendió las fotografías sobre la mesa. «Estas obras se expusieron en Praga hace 2 años. ¿Notas el parecido con los cuadros de Verónica?» Margaret examinó los cuadros. Los mismos ángulos, la misma técnica, pero firmados por un artista diferente. ¿Falsificaciones? Peor. Eleanor sacó más documentos. El patrón. Primero una exposición de falsificaciones, luego una manipulación financiera, después la quiebra de la galería. Y esta mujer está en todas partes, aunque con nombres diferentes. Llamaron a la puerta. Sofía Kingsley, sonrojada por su rápida caminata. «Margaret, he encontrado la conexión». Oliver estaba relacionado con la desaparición de la colección Hartley. ¿Recuerdas ese escándalo? Gerald Hartley es un exitoso hombre de negocios y coleccionista. Hace 2 años, su colección de arte contemporáneo desapareció en circunstancias misteriosas. El propio Hartley quebró y desapareció de la vista. ¿Dónde está ahora? Margaret sintió que el rompecabezas empezaba a tomar forma. En las afueras de Manchester, Sofía sacó un cuaderno. Vive recluido, evita las relaciones sociales, pero ha accedido a reunirse conmigo. Margaret miró el reloj. Le quedaban 4 horas para volver a casa, tiempo suficiente para ponerse en acción. «Sofía, necesito tu ayuda. Comprueba todas las exposiciones de Verónica de los últimos 5 años. Eleanor». «Me pondré en contacto con los expertos», asintió la mentora. «Tengo contactos en Scotland Yard especializados en delitos de arte». Al quedarse sola, Margaret abrió la carpeta de documentos que Oliver había dejado. La redacción legal ocultaba un plan sencillo: apartarla por completo de la dirección de la galería. Sacó su teléfono y marcó un número. Oficina de Michael Reed, investigaciones privadas. «Señor Reed, mi nombre es Margaret Thornton. Necesito su ayuda con un caso delicado». El detective accedió a reunirse esta tarde. Margaret guardó los documentos en la caja fuerte y empezó a hojear los catálogos de las exposiciones de Verónica.
Cada obra era vista ahora de forma diferente, no como una obra de arte, sino como parte de una estafa masiva. A las 6 en punto llegó a casa. Oliver y Verónica estaban en el salón, la pareja perfecta ensayando su vida futura. Sobre la mesita había una botella de vino de la bodega. ¿Qué tal el día? Oliver levantó su copa. Espero que hayas empezado a acostumbrarte a tu nueva situación. Margaret fingió una sonrisa falsa. Lo intento. Los papeles, los he estado revisando. Necesito un poco más de tiempo. Por supuesto, querida. Verónica palmeó el sofá junto a ella. ¿Nos acompañas? Negándose con el pretexto de un dolor de cabeza, Margaret subió al dormitorio. Tras la puerta cerrada, sacó su teléfono y envió un mensaje a Sofía. ¿Has encontrado algo? La respuesta llegó al instante. Mucho. Mañana me reúno con Hartley. Tengo una idea de cómo utilizar su historia. Lo siguiente fue una llamada a Michael Reed. El detective habló brevemente y al grano. He estado investigando los negocios financieros de su marido, esquemas interesantes, especialmente las cuentas suizas. Siga investigando. Margaret bajó la voz. Cualquier información podría ser útil. Por la noche, tumbada en el dormitorio de invitados, oyó las voces de Oliver y Verónica desde la habitación conyugal. Hablaban del futuro, hacían planes, sin saber que cada palabra que pronunciaban acercaba el desenlace. Margaret sacó su cuaderno y empezó a hacer una lista. Nombres, fechas, acontecimientos, cualquier cosa que pudiera ser útil para la venganza. El plan empezaba a tomar forma. El primer golpe sería la reputación de Verónica. Exponer las falsificaciones socavaría su posición en el mundo del arte. Luego, el fraude financiero de Oliver. Y finalmente, la historia de Hartley para unirlo todo. Por la mañana, Margaret bajó temprano a desayunar. Hizo café, puso la mesa, la esposa perfecta, resignada a su destino. Oliver apareció a la hora acostumbrada, sorprendido por su presencia. «Tienes mejor aspecto», comentó, untando su tostada con mantequilla. «Me alegro de que empieces a aceptar la situación». «La vida sigue», Margaret se encogió de hombros. «Además, tengo trabajo. Por cierto, ha aparecido un cliente interesante. Quiere comprar parte del trabajo de Verónica». Oliver desconfió. «¿Quién?» «Un tal Gerald Hartley. Dice que le han hablado bien de ella». La taza en manos de su marido tembló, derramando café sobre el mantel. Margaret secó la mancha con una servilleta, ocultando una sonrisa de satisfacción. El primer paso estaba dado. Manchester recibió a Margaret con una lluvia helada y un cielo plomizo. El taxi serpenteaba por las calles de las afueras, alejándola cada vez más del centro. Sofía esperaba en la puerta de un pequeño café, envuelta en una bufanda de lana. Ha quedado en verse en el parque. Se ajusta la periodista el bolso que lleva al hombro. Dice que allí es más seguro. Teme una escucha telefónica. El parque de la ciudad estaba vacío. Solo había algún paseador de perros paseando a sus mascotas bajo la llovizna. Gerald Hartley estaba sentado en un banco junto al estanque, encorvado bajo un paraguas raído. Solo quedaba una sombra del otrora exitoso coleccionista, un rostro demacrado, ojos descoloridos, pelo gris prematuro. «Señorita Thornton», se levantó y le tendió la mano. «Siento lo de la conspiración. Viejos hábitos». Margaret se agachó a su lado, abriendo su paraguas. Sofía se acomodó al otro lado, sacando un dictáfono. «Señor Hartley, hábleme de aquella noche, ¿cuándo empezó todo?» Hartley guardó silencio largo rato, mirando las ondas de la lluvia en la superficie del estanque. Fue una transacción ordinaria. Oliver Thornton se ofreció a invertir en una nueva galería, artistas prometedores, arte contemporáneo. Comprobé el papeleo. Todo parecía inmaculado. Su historia se desarrolló como un cuadro sombrío, un elaborado esquema de engaño, testaferros, certificados de autenticidad falsificados. Y en el centro de todo,
Oliver y la misteriosa historiadora del arte en quien Margaret reconocía ahora a Verónica. Cuando me di cuenta de la magnitud de la estafa, ya era demasiado tarde. Hartley apretó los puños. La colección había desaparecido, las cuentas congeladas, las reputaciones arruinadas. Lo tenían todo planeado. Sofía tomó notas rápidamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Margaret escuchaba, integrando los nuevos detalles en el panorama general. La historia de Hartley confirmó sus sospechas. El plan se había elaborado a lo largo de los años. ¿Todavía tienes los papeles? Margaret se adelantó. ¿Algo que confirme la implicación de Oliver? Hartley sonrió. No soy tan ingenuo. Hay copias de contratos, correspondencia, fotografías, guardadas por si tenía que regatear por mi vida. De vuelta en Londres, Margaret se dirigió directamente al despacho de Michael Reed. El detective trabajaba en un viejo edificio a las afueras de la ciudad, un pequeño despacho abarrotado de carpetas e impresiones de ordenador. Su marido es un hombre muy precavido. Reed extendió los documentos sobre el escritorio. Pero todo plan tiene un punto débil. Mire. En la pantalla del ordenador aparecieron extractos bancarios, documentos de constitución, fotografías. Una cadena de empresas fantasma conducía a paraísos fiscales, de ahí a bancos suizos. Un esquema clásico de blanqueo de dinero. Y esto es interesante, señaló el detective a uno de los documentos. ¿Conoces esa galería de Praga? Margaret se acercó. El nombre le resultaba familiar. La misma galería en la que se habían expuesto obras sospechosamente similares hacía 2 años. ¿Puedes averiguar más? Ya estoy trabajando en ello, anotó Reed en su cuaderno. Tengo algunas pistas con la policía local. Por la noche, cuando Margaret volvió a casa, encontró a Verónica trabajando en el salón. Lienzos sobre un caballete, pinturas, la familiar letra de un paisaje urbano. La artista trabajaba con rapidez, con confianza, demasiada confianza para alguien que supuestamente crea obras originales. Hermosa técnica. Margaret se detuvo en el caballete. Recuerda a la obra de la Escuela de Praga. La mano de Verónica tembló, emborronando un trazo. ¿Has estado en Praga? Hace poco me interesó. A veces se dan coincidencias asombrosas en el arte, ¿no? Oliver apareció en la puerta, cauteloso, con una leve preocupación en la mirada. Cariño, llegas tarde. ¿Ha ocurrido algo? Un pequeño asunto en la galería, sonrió Margaret. Por cierto, el señor Hartley confirmó la cita, muy interesado en el trabajo de Verónica. Hubo una gran pausa. Verónica dejó a un lado su pincel, ocultando sus manos temblorosas. Oliver se aclaró la garganta. Quizá deberíamos posponer esta reunión. ¿Por qué? Un cliente tan prometedor. Margaret se dirigió a la barra y se sirvió un poco de vino. ¿O hay alguna razón para evitarlo? Durante la noche, pudo oír su discusión amortiguada en el estudio. Verónica había acusado a Oliver de descuidado y él le había respondido que lo tenía todo bajo control. Empezaban a aparecer las primeras grietas en su unión. Por la mañana llegó un mensaje de Eleanor. Los peritos lo han confirmado. Las obras son copias. Hay pruebas. Margaret sonrió mientras hojeaba los documentos adjuntos. El plan empezaba a funcionar. Ahora tenía que proceder con cautela, para no asustar a su presa antes de tiempo. En la galería, sorprendió a Sofía estudiando los catálogos de exposiciones pasadas. Encontré otras 3 galerías con escritura similar. Todas quebraron después de que apareciera nuestra pareja. Genial. Margaret tomó asiento en la mesa. Ponte en contacto con los propietarios. Creo que tendrán algo que decirte. Una llamada telefónica interrumpió su conversación. Michael Reed, voz excitada. Hay noticias de Praga. La policía de allí ha abierto un viejo caso. Parece que tu marido y su novia han hecho más daño del que pensaban. Por la tarde, el despacho de Margaret estaba lleno de un expediente impresionante.
Testimonios de galeristas en quiebra, registros bancarios, exámenes forenses de cuadros falsos. La historia de la estafa de años iba tomando forma. Eleanor, al revisar el material, negó con la cabeza. Un plan audaz. Pero no tuvieron en cuenta una cosa. En el mundo del arte, todo el mundo está conectado. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. La cuestión es cómo presentarla. Sofía dio unos golpecitos con el bolígrafo en su bloc de notas. Necesitas el momento adecuado, el contexto adecuado. Margaret hojeó las fotos pensativa. La exposición individual de Verónica se inaugura en 15 días. Toda la bohemia londinense, la prensa, los críticos. El momento perfecto para la exposición. Eleanor asintió comprensiva. Pero sospecharán algo. Tu comportamiento estos últimos días, que sospechen. Margaret se encogió de hombros. Les pondrá nerviosos, cometerán errores. Cuando volvió a casa por la tarde, encontró a Oliver estudiando los documentos de la galería. ¿Comprobando que todo está listo para el traspaso de control? Solo ultimando los detalles. Cerró la carpeta de un portazo. Hablando de la exposición, ¿quizá deberíamos cambiar la fecha? Están pasando tantas cosas en la ciudad ahora mismo. En absoluto, Margaret negó con la cabeza. Ya se ha anunciado todo, se han enviado las invitaciones. Incluso el señor Hartley ha confirmado su asistencia. Oliver se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Lo que tú digas, querida. Por cierto, he estado pensando, tal vez deberíamos irnos después de la exposición. Un viajecito, un cambio de aires. ¿Te vas a escapar? Llegó la voz de Verónica. Estaba en la puerta, con un vaso de vino entre las manos. Lo sabía. En cuanto olió a frito. ¡Shh! Oliver lanzó una mirada preocupada a Margaret. Aquí no. Margaret subió a su habitación, dejándoles a solas con sus miedos y sospechas. En el dormitorio, sacó su teléfono y marcó el número de Michael Reid. Todo listo, dijo el detective en voz baja. La policía está esperando una señal. Se han comprobado los documentos, los testigos han corroborado las declaraciones. 2 semanas. Margaret miró por la ventana donde se consumía el atardecer. Faltan 2 semanas. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, escuchando pasos en la casa. Oliver y Verónica discutían sobre algo en el estudio y luego se oyó un portazo. 1 hora más tarde, el taxi regresó. El ruido de los tacones le dijo que Verónica había vuelto sola. Margaret sonrió en la oscuridad. La red de pruebas se hacía cada vez más tupida y las arañas empezaban a devorarse unas a otras. Solo quedaba esperar el momento oportuno para el golpe final. Las cartas anónimas empezaron a aparecer hace una semana. La primera llegó al despacho de Oliver, un simple sobre blanco sin remitente. Dentro había una fotografía de hacía 5 años. Oliver y Verónica, en una galería de Praga, entregando el dinero, las siluetas borrosas de los testigos de la transacción. Margaret observó la reacción de su marido cuando llegó a casa, rostro pálido, manos temblorosas, intentando mantener la compostura. Subió directamente al estudio y se encerró. 1 hora más tarde llegó Verónica, esta vez sin su habitual sonrisa de suficiencia. La segunda carta fue entregada en la galería, a nombre de Verónica. Copias de documentos bancarios que confirmaban la transferencia de grandes sumas de dinero a través de empresas fantasma. En los márgenes, pulcras anotaciones con fechas y nombres de los implicados en la trama. Alguien está investigando para nosotros. Verónica se paseó por el despacho de Oliver. Esto no es una coincidencia. Primero Hartley, ahora esto. Margaret, al pasar, recogió retazos de su conversación. El plan estaba funcionando. Las primeras semillas de la paranoia estaban brotando. Ahora necesitaba echar más leña al fuego. Esa misma noche se reunió con Michael Reid en un pequeño pub a las afueras de la ciudad. El detective aportó nuevo material,
testimonios de antiguos empleados de la Galería de Praga, fotografías, documentos. Su marido se está volviendo descuidado. Reed dio un sorbo a su cerveza. Hoy ha intentado acceder a antiguos registros bancarios. Dejó demasiadas huellas digitales. Sigue presionando. Margaret revisó el papeleo. ¿Cómo va el caso con Hacienda? Una fuente anónima ya les ha enviado información sobre las cuentas suizas. Han empezado una auditoría. Sofía trajo noticias de los círculos periodísticos. Los rumores de un inminente escándalo en el mundo del arte cobraban fuerza. Varios críticos ya se hacían preguntas incómodas sobre la procedencia de la obra de Verónica. Los marchantes de arte están nerviosos. Muestra la periodista las grabaciones de las conversaciones. Nadie quiere verse implicado en un escándalo de falsificación. En la galería, Margaret mantenía una apariencia de normalidad. Los preparativos para la exposición estaban en pleno apogeo. Colgar cuadros, iluminación, catálogos. Verónica aparecía todos los días, cada vez más nerviosa e irritable. Hay algo mal con la iluminación. Se fijaba en cada pequeño detalle. Y ese cuadro, hay que volver a colgarlo. Margaret obedeció en silencio, observando cómo temblaban las manos de la artista al considerar su propia obra. El miedo a exponerse era cada vez más fuerte. Eleanor, observando la escena, comentó en voz baja. Está empezando a derrumbarse. ¿Ves cómo mira a su alrededor? Buscando señales de que alguien sabe la verdad. La tercera carta llegó al domicilio de Oliver. Fotos de un hotel de Praga. Él y Verónica, 5 años atrás, mucho antes de conocer a Margaret. En el reverso, fechas y cantidades de transferencias bancarias. Alguien lo sabe todo, espetó Verónica durante otra discusión. Nos vigilan, tienen pruebas. Oliver trató de mantener la calma, pero Margaret podía ver cómo el miedo le minaba. Pasaba largos ratos en su despacho, revisando viejos documentos, tratando de encontrar puntos débiles en sus planes. Había un nuevo personaje en la galería, un joven crítico que mostraba un inusitado interés por la técnica de Verónica. Estudió detenidamente los cuadros, tomó notas, hizo preguntas precisas sobre el origen de algunas de las obras. Un parecido notable con la escuela de Praga, comentó una vez en presencia de varios coleccionistas, sobre todo con las obras que desaparecieron hace 2 años. Margaret notó cómo Verónica palidecía. El crítico había sido preparado por Sofía. Cada una de sus preguntas daba exactamente en el blanco, haciendo que la artista se enredara en sus explicaciones. Por la noche estalló otro escándalo. Margaret oyó gritos en el estudio. Verónica acusó a Oliver de negligencia y éste le espetó recordándole sus propios errores. Tú eres quien me ha traído a esta galería. La voz de Verónica se entrecortó en un chillido. Dijiste que habías pensado en todo, que ella no sospecharía nada. ¿Y quién dejó las huellas en Praga? Oliver no se quedó mucho tiempo. ¿Quién no cubrió bien sus huellas tras la desaparición de la colección Hartley? Margaret subió tranquilamente a su habitación, sonriendo. La paranoia estaba haciendo su trabajo. Los conspiradores empezaban a sospechar unos de otros. Al día siguiente llegó un mensaje de Michael Reed. Hacienda ha iniciado una auditoría formal. Las cuentas suizas han sido confirmadas. Sofía trajo nueva información. 2 marchantes de arte se han negado a negociar con la obra de Verónica. Los rumores de falsificaciones se extienden más rápido de lo que esperábamos. En la galería, Verónica se revolvía entre los cuadros, intentando volver a colgarlos por enésima vez. Las manos le temblaban visiblemente y el maquillaje no lograba disimular las ojeras. «Quizá deberíamos cancelar la exposición», sugirió aquella tarde. «Reprogramarla para otro momento». «En absoluto», Margaret negó con la cabeza. «Todas las entradas están vendidas. Los críticos han confirmado su asistencia. Ah, y el señor Hartley está deseando conocerte». Oliver, sentado en una silla, se estremeció ante la mención de Hartley.
Sus dedos apretaron los reposabrazos, otra grieta en la máscara de confianza. Por la noche, Margaret le había oído buscar algo en el estudio, frenética y desesperadamente. El sonido de papel rasgado, el chasquido de un mechero, destruyendo documentos, tratando de borrar sus huellas. Por la mañana llegó una cuarta carta. Esta vez era un vídeo en un pendrive. Oliver y Verónica están en una galería de Praga, discutiendo los detalles de la falsificación de arte. La calidad de la grabación es perfecta, cada palabra es claramente audible. Lo sabía todo, susurra Verónica, mirando a Oliver. Todo este tiempo estaba fingiendo, y entonces él... No seas tonto, espetó, pero había un nuevo miedo en sus ojos, miedo a un aliado que podía convertirse en enemigo. Margaret observó su desintegración con fría satisfacción. Unos días más, y estarían listos para destruirse mutuamente. Mientras tanto, preparaba su siguiente movimiento, una reunión con un importante coleccionista interesado en la obra de Verónica. El coleccionista, advertido por Sofía, debía hacer las preguntas adecuadas, sacudiendo finalmente los nervios de la artista. Y quedaba poco tiempo para la exposición, el momento en que se arrancarían todas las máscaras. La lluvia tamborileaba en las ventanas de la galería, convirtiendo el paisaje urbano del exterior en un lienzo borroso, igual que los cuadros de Verónica. Margaret estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando los chorros de agua que corrían por el cristal. La inauguración de la exposición era dentro de 3 días y los nervios de las traidoras ya estaban a flor de piel. Sofía había traído el periódico de la mañana. En la página 3, un pequeño artículo sobre un próximo escándalo en el mundo del arte, sin nombres, solo insinuaciones y especulaciones, pero cada palabra estaba afilada como un bisturí. Fuentes de la comunidad artística informan de una estafa masiva por falsificación. Una importante galería londinense podría estar en el centro de un escándalo. Un importante financiero está implicado en una trama de blanqueo de dinero. Sonó el teléfono. Verónica, con voz histérica. ¿Has visto el periódico? Es él, definitivamente es él. Oliver está filtrando información. Trata de salirse con la suya. Margaret escuchó el torrente de acusaciones con una leve sonrisa. Las semillas de la desconfianza sembradas por las cartas anónimas estaban brotando abundantemente. Los antiguos cómplices estaban dispuestos a degollarse mutuamente. El propio crítico preparado por Sofía entró en la galería. Caminó lentamente entre los cuadros, tomando notas en un cuaderno. Varios coleccionistas observaban sus movimientos. En el mundo del arte, su opinión tenía peso. «Sorprende la similitud de la técnica», comentó en voz alta mientras examinaba una de las obras. Sobre todo si se compara con los cuadros que desaparecieron de la Galería de Praga. Los mismos trazos, la misma composición. Es como si los hubiera pintado la misma mano. La noticia se extendió por las salas como el fuego por la hierba seca. Los coleccionistas cuchicheaban y miraban furtivamente los cuadros con renovado interés. El teléfono de Verónica no paraba de sonar. Pedidos cancelados, citas aplazadas. Por la tarde estalló otro escándalo en la casa Thornton. Verónica irrumpió en el despacho de Oliver sin llamar, agitando un periódico. «¡Eres tú! Tú filtraste la información a la prensa. No seas ridículo». Oliver cerró de golpe el portátil. «Yo nunca...» «Entonces, ¿cómo saben lo de Praga? ¿Sobre el plan de blanqueo? Eso quedó entre nosotros». Margaret, que pasaba por delante del estudio, captó el ruido de cristales rompiéndose. Los gritos eran cada vez más fuertes, 2 criminales acorralados buscando a alguien a quien culpar. ¿O quizá fuiste tú quien decidió dar marcha atrás? La voz de Oliver resumaba veneno. «Por lo que recuerdo tienes un largo historial de traiciones. No te atrevas. Tú fuiste quien me arrastró a esta aventura de la galería. Me prometiste que todo iría sobre ruedas». Margaret subió a su habitación, sacó su teléfono.
Un mensaje de Michael Reed. Hacienda tiene todo el papeleo. Están preparando la operación. Mientras tanto, había aparecido un nuevo personaje en la galería, un hombre representativo de mediana edad que se presentó como coleccionista de Europa. Escudriñó los catálogos, haciendo preguntas precisas sobre la procedencia de los cuadros. Sorprendente, comentó mirando una de las obras de Verónica. Vi un cuadro muy parecido en Praga, eso sí, con otro nombre. Verónica, al oír esto, se puso pálida. Sus manos temblaban tan violentamente que derramó su café sobre el catálogo. El coleccionista, otro agente en el juego de Margaret, siguió haciendo preguntas, cada una dando exactamente en el blanco. Por la noche, Oliver se encerró en su despacho, comprobando frenéticamente las identificaciones. Margaret podía oírle hablar por teléfono, en voz baja, tenso, a menudo en un susurro. Llamadas a Suiza, intentando encubrir transacciones financieras. Sofía trajo nuevos materiales, testimonios de antiguos empleados de la Galería de Praga, fotografías, documentos. La imagen del crimen era cada vez más clara. Empiezan a cometer errores, repasaba las notas la periodista. Oliver intentó sobornar a uno de los testigos, pero resultó ser nuestro agente. En la galería, Verónica se revolvía entre los cuadros, intentando reordenarlos por última vez. Le temblaban las manos, el maquillaje no podía ocultar la palidez de su rostro. Cada timbrazo del teléfono la hacía estremecerse. Quizá deberíamos cambiar la fecha de la exposición, sugirió por enésima vez. Creo que la iluminación aún no es perfecta. En absoluto, Margaret negó con la cabeza. Se han enviado todas las invitaciones. La prensa ha confirmado la asistencia. Y el señor Hartley está deseando que llegue la reunión. Al oír hablar de Hartley, Verónica se puso aún más pálida. Abandonó la galería a toda prisa, olvidando su bolso en una silla. Dentro, Margaret encontró el borrador de una carta, un intento de concertar una salida urgente con alguien. Eleanor, observando la escena, comentó en voz baja: «Las ratas huyen de un barco que se hunde. La única pregunta es, ¿quién será el primero en traicionar a su compañero?». Por la noche hubo otro escándalo en la casa. Oliver encontró la carta de Verónica. Intentaba ponerse en contacto con uno de sus antiguos contactos en Praga, ofreciéndole información a cambio de protección. ¿Así que ha decidido salvar su propio pellejo? Su voz temblaba de rabia. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué has hecho? Verónica ya no intentaba contenerse. Me utilizaste como a todos los demás. Solo fui una herramienta en tus planes. Margaret escuchó su altercado con fría satisfacción. Un poco más y ellas mismas destruirían todo lo que habían construido a base de mentiras y traición. Por la noche, oyó el portazo de Verónica al salir con algunas de sus pertenencias. Oliver se había encerrado en su despacho, destruyendo documentos por lo que parecía. El olor a papel quemado se filtraba por debajo de la puerta. Por la mañana llegó un mensaje de Sofía. «Prepárate. La primera parte de la investigación saldrá mañana en el periódico, sin nombres pero con suficientes detalles». Margaret sonrió, mirando su reflejo en el espejo. Faltaban 3 días para la exposición. 3 días hasta el momento en que todas las máscaras serían arrancadas. En la galería se respiraba un ambiente premonitorio. El personal sintió la tensión, pero guardó silencio. Verónica apareció al anochecer, demacrada, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Tenemos que hablar», susurró, mirando a su alrededor. «En privado. Hay algo que necesito decirte». Margaret asintió, ocultando una sonrisa triunfal. Empezaba lo divertido. Los traidores estaban listos para traicionarse mutuamente. El despacho de la galería estaba en penumbra. La única fuente de luz era una lámpara de mesa que proyectaba sombras sobre las paredes. Verónica estaba sentada frente a Margaret, frotándose nerviosamente la correa de su bolso de diseño. No había ni rastro de su habitual seguridad en sí misma.
Tengo que decir la verdad, empezó, mirando constantemente hacia la puerta. Todo empezó mucho antes de que conocieras a Oliver. Él me encontró en Praga, una joven y ambiciosa artista con sueños de fama. Margaret escuchaba en silencio, grabando la conversación en su teléfono. Cada palabra que decía Verónica se convertía en otro clavo en la tapa del ataúd del plan de Oliver y ella. Al principio eran pequeñas falsificaciones, obras de artistas poco conocidos. Luego el apetito creció. Oliver elaboró un plan con galerías. Encontrar una adecuada, ganarse la confianza del propietario y luego, un relámpago iluminó por un momento el pálido rostro de Verónica. Un trueno retumbó sobre la ciudad, haciéndola estremecerse. La colección Hartley fue un punto de inflexión. Oliver llevaba meses planeándola, cada detalle, cada paso, y entonces apareciste tú con tu galería. La tapadera perfecta, esposa respetable, negocio de éxito. Se oyeron pasos en el pasillo. Verónica se quedó callada, encogiéndose en su silla. Oliver apareció en la puerta, con el traje arrugado, la corbata torcida y un brillo febril en los ojos. «Ahí estás», murmuró entre dientes apretados. «¿Has decidido salvar el pellejo?» Margaret se levantó de la mesa. «Estamos en una reunión de negocios, querida, discutiendo los detalles de la exposición». «¿En serio?» Oliver entró en el despacho. «A mí me parece que estáis discutiendo algo más interesante, como que la mitad de nuestros clientes han cancelado de repente sus contratos». Verónica se levantó de un salto, intentando escabullirse hacia la puerta, pero Oliver le impidió el paso. «No irás a ninguna parte, querida. Primero me explicarás por qué nuestros contactos de Praga se han vuelto tan parlanchines de repente». En ese momento vibró el teléfono de Margaret. Un mensaje de Michael Reed. «Hacienda ha empezado una auditoría de las cuentas suizas. Tienes 2 horas». «¿Qué está pasando?» Oliver notó que a su mujer le temblaba la mano. «¿A quién envías mensajes?» «Solo un recordatorio de una cita», escondió Margaret el teléfono. «Mañana es un gran día. Los últimos preparativos para la exposición». Verónica aprovechó el momento para escabullirse hacia la puerta. Oliver se sacudió para seguirla, pero se detuvo al oír el ruido de tacones en el pasillo. «Está tramando algo», apretó los dientes. «¿Y tú? Tampoco eres tan simple como pareces». Margaret se encogió de hombros. «Solo soy una galerista, querida, haciendo mi trabajo». En ese momento Sofía entró en la galería, impecablemente vestida y arreglada como siempre. «Oh, ¿interrumpo? Margaret, ¿puedo hablar contigo un momento?» Oliver lanzó una mirada suspicaz a la periodista, pero guardó silencio. Cuando las mujeres salieron a la habitación contigua, se encerró en el despacho de Margaret. «Ya está hecho», susurró Sofía. «El artículo saldrá mañana por la mañana. Fuentes policiales anónimas han confirmado el inicio de la investigación». Margaret asintió. «¿Podremos hacerlo antes de la exposición?» «Esa es la cuestión. Oliver parece sospechar algo. Sus hombres han estado intentando acceder a los servidores del periódico». Eleanor apareció en el otro extremo de la galería, majestuosa e imperturbable como siempre. «Chicas, tenemos un problema. Acaban de llamar de la casa de subastas. Alguien está intentando vender urgentemente algunas obras de la colección Hartley». Margaret frunció el ceño. «Verónica, intenta deshacerse de las pruebas». Sofía sacó su teléfono. «Llamaré a mis fuentes. Tenemos que retrasar la venta». Algo sonó y cayó en el despacho. Oliver salió de allí de un salto, aferrando una carpeta de archivos entre las manos. «¿Qué es esto? ¿De dónde has sacado la información sobre los acuerdos de Praga?» Margaret miró a su marido con calma. «¿De qué estás hablando, querido? Es solo documentación normal de la galería». «No mientas», tiró la carpeta al suelo. «Tiene fechas, nombres, cantidades. ¿Quién te ha dado esto?» En ese momento Gerald Hartley entró en la galería, agotado,
envejecido, pero con un brillo decidido en los ojos. Oliver se puso rígido al ver a su antigua víctima. «Buenas noches, Thornton». Hartley esbozó una sonrisa triste. «Ha pasado tiempo, más o menos cuando desapareció mi colección». Oliver se arrastró hacia la salida, pero su camino fue bloqueado por Michael Reid. «¿Tiene prisa por llegar a alguna parte, señor Thornton? Creo que tenemos algo de qué hablar». Fuera de las ventanas volvía a retumbar. Empezaba a avecinarse una tormenta, como un presagio de la que se avecinaba en las vidas de los conspiradores. Oliver corrió hacia la salida de emergencia, pero los hombres de Hacienda ya estaban esperando allí. «Esto es el fin», susurró, acomodándose de nuevo en su silla. «Pero, ¿cómo lo has sabido?» Margaret se acercó a su marido. «Tú misma lo contaste, querida, aquella noche en el sótano. ¿Te acuerdas? Verónica y tú estabais tan absortos celebrando la victoria que os olvidasteis de la ventilación. En ese momento se abrieron las puertas de la galería. Verónica estaba en el umbral, acompañada por agentes de policía. «Lo siento, Oliver», bajó los ojos. «Te lo he contado todo. Sobre Praga, sobre Hartley, sobre todos los planes». Margaret vio desmoronarse el imperio de mentiras que su marido había construido. 5 años de fingimiento, manipulación y traición terminaban aquí, en la galería en penumbra, al son de los truenos. Sofía ya estaba garabateando notas para la edición de la mañana. Eleanor hablaba en voz baja con los expertos que habían llegado para examinar la obra de arte sospechosa. Michael Reid se coordinaba con la policía y Hacienda. «¿Sabes?» Margaret se acercó a la ventana, mirando la lluvia. «Podrías haberte divorciado de mí. ¿A qué viene todo este drama del sótano?» Oliver sonrió amargamente. El divorcio significaría dividir la propiedad. Así las cosas, planeamos que simplemente desaparecieras, como Hartley. «Pero calculasteis mal», se volvió hacia su marido. «Un hombre acorralado se convierte en un adversario peligroso». Al otro lado de la ventana, un relámpago cortó el cielo, iluminando por un momento la galería con una luz fantasmal. Los cuadros de Verónica se congelaron en las paredes, paisajes urbanos que ocultaban los sucios secretos de sus creadores tras una hermosa fachada. La policía empezó a describir la propiedad, los expertos examinaron la documentación. El imperio financiero de Oliver se desmoronaba como un castillo de naipes. El teléfono no paraba de sonar. Los clientes que se habían enterado de la noticia exigían explicaciones. Verónica estaba sentada en un rincón, prestando declaración al investigador. Su pelo rojo estaba desteñido, su maquillaje manchado de lágrimas. No quedaba ni rastro de la belleza de la femme fatale, solo una mujer asustada y acorralada por sus propios crímenes. «Siento todo esto», susurró al pasar Margaret. «No era mi intención». «No deberías», Margaret ni siquiera la miró. «Tomaste tu decisión hace 5 años, y ahora también». Sofía terminó su entrevista con Hartley. La historia de un hombre que lo había perdido todo por la avaricia y el fraude iba a ser la pieza central del informe. «¿Cree que tendrán lo que se merecen?», preguntó la periodista, guardando su cuaderno. Margaret miró a su marido, al que llevaban esposado. «La ley hará su trabajo, y nunca recuperarán su reputación en el mundo del arte». Eleanor se acercó y puso una mano en el hombro de su antiguo alumno. «Ha resistido honorablemente, pero ¿y ahora qué? La galería, las exposiciones». «Continuará», Margaret cuadró los hombros. «Solo que ahora sin falsedades ni engaños. El verdadero arte no necesita ser fingido». La noche caía sobre Londres. La lluvia amainaba poco a poco. Los investigadores trabajaban en la galería, estudiando cada documento, cada cuadro. La historia del gran engaño llegaba a su fin, pero para Margaret solo era el principio, el comienzo de una nueva vida, sin mentiras ni traiciones.
La mañana de la inauguración de la exposición estaba despejada, como si la propia naturaleza hubiera decidido ser testigo de la revelación que se avecinaba. Margaret llegó temprano a la galería. Tenía que comprobar todos los detalles de la próxima representación. Los cuadros de Verónica ocupaban sus lugares en las paredes, testigos mudos de años de engaño. Sofía la recibió en la entrada, agitando el último número del periódico. «Mira esto. La portada es Gran escándalo en el mundo del arte, falsificaciones, fraudes y traiciones». El artículo ocupa 3 páginas. Margaret recorrió el texto con la mirada. Sofía se había superado a sí misma. Cada palabra daba en el blanco, revelando el alcance de la estafa. Declaraciones de testigos, documentos, fotografías, todo contribuía a dar una imagen convincente del delito. ¿Crees que vendrán? La periodista señaló con la cabeza el artículo, donde aparecían los nombres de Oliver y Verónica. Vendrán, Margaret estaba segura. Demasiado en juego. Intentar salvar sus reputaciones, convencer a todos de su inocencia. Eleanor apareció cerca del mediodía, acompañada de un grupo de expertos de las principales casas de subastas. Recorrieron metódicamente los pasillos, estudiando cada cuadro, tomando notas en sus cuadernos. «La técnica es realmente impresionante», comentó uno de ellos, examinando el lienzo a través de una lupa. Si no fuera por las microfisuras características de la capa de pintura, un error típico del envejecimiento artificial. A las 3 de la tarde, la galería empezó a llenarse de invitados, críticos, coleccionistas, periodistas. Todo el color de la comunidad artística londinense se había reunido para la inauguración de la exposición. La tensión se respiraba en el aire. Los rumores de un escándalo inminente se extendieron rápidamente. Verónica apareció de improviso. Se escabulló por la entrada de servicio, pálida, pero aún intentando conservar los restos de dignidad. Su aparición provocó una oleada de cuchicheos y miradas lascivas. «¡Qué valiente!», susurró Sofía, sacando fotos para el reportaje. «¡Oh, estúpida!». Oliver llegó más tarde, acompañado de su abogado. El traje inmaculado no podía ocultar la tensión de su postura, y sus ojos recorrían inquietos la sala, buscando vías de escape. Margaret se acercó al pequeño estrado dispuesto para la presentación. El tintineo de una copa captó la atención del público. «Buenas noches, damas y caballeros. Gracias a todos por acompañarnos en esta velada tan especial. Esta noche presentamos algo más que una exposición. Revelamos la verdad sobre el arte contemporáneo y sobre quienes intentan manipularlo». Un susurro recorrió la sala. Verónica se dirigió hacia la salida, pero 2 policías de paisano le cerraron el paso. Oliver se quedó inmóvil, haciendo chocar su copa de champán. «Todos los cuadros de esta sala forman parte de una estafa masiva». Margaret rodeó los lienzos colgados con la mano. «Falsificaciones creadas con el único propósito del engaño y el fraude financiero». Eleanor hizo una seña y los expertos comenzaron sus presentaciones. Fotografías de las obras originales de la Galería de Praga aparecieron en una gran pantalla, con fragmentos ampliados de los cuadros de Verónica junto a ellas. Las similitudes eran innegables. «Permítame presentarle al señor Gerald Hartley», señaló Margaret a un coleccionista que se acercaba al estrado. El hombre cuya colección fue una de las primeras víctimas de este plan. Hartley empezó a hablar, en voz baja pero con seguridad. La historia de su ruina, los detalles del fraude, el papel de Oliver y Verónica, cada palabra era una pesada piedra en la balanza de la justicia. «¡Es mentira!». Verónica no pudo soportarlo primero. «Soy una artista de verdad. Mi trabajo es original». «¿De verdad?». Margaret asintió a Sofía y aparecieron nuevos cuadros en la pantalla. «¿Explica entonces por qué se vendieron cuadros idénticos en Praga hace 2 años y en Viena 1 año después?» Oliver intentó intervenir. «Se trata de un malentendido.
Está claro que mi mujer no es ella misma después de los últimos acontecimientos. Oh, me controlo perfectamente, querido, sonrió Margaret. Igual que la noche que tú y tu señora me encerrasteis en el sótano. Gracias por eso, por cierto. Me dio tiempo para pensar en un montón de cosas y grabar sus conversaciones francas. Había caras nuevas en la sala, representantes de la policía y de Hacienda. Michael Reid coordinaba sus acciones, dirigiendo discretamente la operación. Señoras y señores, la voz del detective resonó en la sala. Por favor, mantengan la calma. Tenemos una orden de detención contra el señor Oliver Thornton y la señorita Verónica Page acusados de un gran fraude. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena de la detención. Verónica sollozaba, manchando su maquillaje. Oliver intentaba mantener su dignidad, pero su cara estaba cubierta de manchas rojas de ira y vergüenza. «Te vas a arrepentir de esto», siseó al pasar junto a Margaret. «Encontraré la forma de vengarme». «No es probable», negó con la cabeza. «Será difícil hacerlo desde la cárcel. Además, todas tus cuentas ya están congeladas». Sofía estaba trazando un informe justo en el lugar de los hechos, con los dedos volando sobre el teclado de su tableta. Eleanor estaba charlando con los expertos, discutiendo los detalles del examen forense de los cuadros. Gerald Hartley recibía las condolencias y felicitaciones de otros coleccionistas. Mientras la policía se llevaba a los criminales, un extraño silencio se cernía sobre la galería. Margaret miró a los reunidos. Muchos estaban conmocionados por la magnitud de las revelaciones. «Señoras y señores», volvió a subir al estrado. «Esta noche no se trata solo de denunciar un delito. Es un recordatorio de que el verdadero arte no necesita falsificaciones ni fraudes. Mi galería seguirá funcionando, pero ahora con nuevos principios y total transparencia». Tras la parte oficial, los invitados no tuvieron prisa por dispersarse. Los periodistas entrevistaron a testigos, los críticos discutieron los aspectos técnicos de las falsificaciones y los coleccionistas compartieron historias de transacciones sospechosas. «¿Estás bien?» Sofía se acercó a Margaret tendiéndole un vaso de agua. «Ha sido una noche dura». «Más que eso», sonrió Margaret. «Sabes, se siente extraño, como despertar de una larga pesadilla». Eleanor se les unió. «Tu padre estaría orgulloso de ti. Siempre decía que el arte consiste en la honestidad». Poco a poco, la galería se fue vaciando. Los últimos invitados se marchaban, llevándose consigo la historia de la gran exposición. Margaret se quedó sola entre los cuadros, testigos mudos de la codicia y la traición humanas. Fuera, el crepúsculo se desvanecía. Las ventanas de la galería reflejaban las luces de la ciudad, la de verdad, no la de los cuadros falsos de Verónica. Margaret se acercó a uno de los cuadros y pasó el dedo por la pintura. «Mañana empezaremos a quitarlos», dijo Eleanor. «La policía ha terminado sus pruebas forenses. Ahora se convertirán en pruebas físicas». «¿Y entonces?» Margaret se volvió hacia su mentora. «Entonces empezaremos de nuevo», sonrió Eleanor. «Tengo algunos jóvenes talentos en mente, talento de verdad». Sofía apareció en la puerta. «El artículo está listo. Saldrá en la edición de mañana. La historia retumbará durante semanas». «Que retumbe». Margaret apagó las luces de la habitación 1. A veces la verdad tiene que sonar fuerte. Salieron a la calle donde el Londres vespertino vivía su vida ordinaria. En algún lugar de una comisaría, Oliver y Verónica estaban declarando, destruyendo los últimos restos de su imperio criminal. Y aquí, en el corazón de la ciudad, comenzaba una nueva historia, una historia de renacimiento y arte honesto. La sala de vistas del viejo edificio Strand estaba bañada por el sol otoñal. Margaret estaba sentada en primera fila, observando cómo Oliver y Verónica se sentaban en el banquillo. Habían pasado 3 meses desde su detención y ahora llegaba el día del juicio. Sofía se acomodó a su lado, dispuesta a registrar cada detalle del juicio.
En los últimos meses, su investigación se había convertido en una serie de publicaciones de gran repercusión que sacaban a la luz el alcance de la estafa en el mundo del arte. Cada artículo aportaba nuevas pruebas, nuevas víctimas de los estafadores que emergían de las sombras. Oliver parecía envejecido, con la ropa de presidiario colgando sobre su esbelta figura y el pelo gris entrecano en las sienes, pero aún había una llama de arrogancia en sus ojos. Verónica, en cambio, parecía destrozada, hombros caídos, ojos decaídos, manos temblorosas. «Pónganse de pie, se abre la sesión». La voz del alguacil resonó en la sala. La vista comenzó con la lectura de los cargos. La lista de delitos duró casi 1 hora. Fraude, falsificación de obras de arte, blanqueo de dinero, evasión fiscal, extorsión. Cada cargo estaba respaldado por pruebas abrumadoras. Gerald Hartley fue el primer testigo. Su historia causó una fuerte impresión en el jurado. Un respetable hombre de negocios que lo perdió todo a causa de una elaborada estafa. Le siguieron otras víctimas, propietarios de galerías arruinadas, coleccionistas estafados. Margaret escuchó sus testimonios, recordando cómo los había ido recopilando poco a poco. Cada historia formaba parte de un mosaico, sumando una imagen de años de engaño. Acusada Page, el juez se dirigió a Verónica. ¿Está dispuesta a testificar contra su cómplice a cambio de una reducción de condena? Verónica se levantó, evitando mirar en dirección a Oliver. Sí, señoría, lo contaré todo. Su confesión duró varias horas. La historia comenzó en Praga, donde la joven artista conoció a un carismático financiero que le ofreció un camino hacia el éxito rápido. Falsificaciones, fraudes, galerías arruinadas. Cada paso fue cuidadosamente planeado. ¿Y el matrimonio con la señorita Thornton? El fiscal aclaró. ¿Eso también formaba parte del plan? Sí. Verónica lanzó una mirada culpable a Margaret. Oliver se enteró de su galería, de sus conexiones en el mundo del arte. Era la forma perfecta de legalizar nuestras actividades. Oliver escuchó las confesiones de su amante con cara de piedra. Cuando le llegó el turno de declarar, dijo secamente: «Me niego a declarar contra mí mismo». Los peritos presentaron los resultados del examen técnico de los cuadros. En la pantalla aparecieron fragmentos ampliados de lienzos que mostraban huellas de falsificación, microfisuras características, discrepancias en la antigüedad de los colores, signos de envejecimiento artificial. Eleanor, que actuó como experta, explicó detalladamente el mecanismo de la estafa. Elegían obras poco conocidas, creaban copias y luego, a través de una red de galerías falsas, aumentaban su valor. Es un esquema clásico, pero ejecutado a una escala sin precedentes. Michael Reid presentó los resultados de la investigación financiera. En la pantalla aparecieron diagramas del flujo de dinero a través de empresas offshore, documentos de bancos suizos, registros telefónicos. La pérdida total de sus actividades supera los 50 millones de libras, señaló el detective la cifra final. Y eso es solo lo que hemos podido documentar. Sofía tomó notas rápidamente, mostrando de vez en cuando a Margaret puntos especialmente importantes. La historia del juicio iba a ser el último artículo de la serie de revelaciones. La última prueba era una grabación de audio del sótano, una conversación entre Oliver y Verónica la noche del encarcelamiento de Margaret. Sus voces, engreídas y triunfantes, llenaron la sala del tribunal, haciendo que el jurado se encogiera de asco inconfesable. Ciudadanos del jurado, el juez se dirigió al panel. Se retirarán para escuchar el veredicto. La espera se prolongó durante horas. Margaret estaba sentada en el pasillo del tribunal, mirando por la ventana la calle de Londres. 5 años de su vida se habían construido sobre mentiras, pero ahora estaban llegando a su fin. ¿Cómo estás? Eleanor se agachó a su lado. ¿Aguantando? Se siente extraño. Margaret sonrió débilmente. Como pasar la última página de un largo libro. La vida continúa. La mentora le apretó la mano.
Tienes una galería preciosa, amigos de verdad, y ahora conoces tu poder. El jurado regresó con un veredicto más cercano a la noche. Oliver fue declarado culpable de todos los cargos. Verónica, gracias a un acuerdo, recibió una sentencia más leve. El acusado Thornton. La voz del juez sonó severa. El tribunal le condena a 15 años de prisión con confiscación de bienes. Acusado Page, se le condena a 8 años de prisión. Mientras Oliver era conducido fuera de la sala, se detuvo un momento junto a Margaret. Espero que esté satisfecha, destruyendo todo lo que hemos construido. No, querida, le miró a los ojos. Solo estaba haciendo justicia. Y por cierto, tú mismo fuiste quien lo destruyó todo, con tus mentiras y tu traición. Por la noche, todos los participantes en la historia se reunieron en la galería. Sofía trajo champán. Eleanor organizó un pequeño buffet. Gerald Hartley parecía más joven. Por fin se había quitado de encima el peso de años de injusticia. Por la justicia, Michael Reed levantó su copa. Y por la valiente mujer que no tuvo miedo de desafiar a los criminales. Margaret miró alrededor de la renovada galería. Las paredes estaban adornadas con la obra de jóvenes artistas, verdaderos talentos encontrados por Eleanor. Cada cuadro era cuidadosamente examinado, cada transacción transparente. ¿Sabes? Sofía se acercó con un cuaderno. Me han ofrecido escribir un libro sobre esta historia. ¿Crees que debería hacerlo? ¿Por qué no? Margaret sonrió. La gente necesita saber que la justicia existe, aunque el camino hacia ella no sea fácil. A última hora de la tarde, cuando los invitados se habían dispersado, Margaret subió a su despacho. Sobre la mesa estaban los papeles del divorcio, la última formalidad en la historia de su matrimonio con Oliver. Los firmó sin vacilar. La luna llena brillaba a través de la ventana, arrojando un resplandor plateado sobre la habitación. En algún lugar de su celda, Oliver probablemente estaba tramando una venganza, pero eso ya no importaba. Su imperio se había derrumbado, su reputación destruida, sus cuentas embargadas. Verónica había aprendido la lección. La traición no queda impune. Toda su obra fue confiscada como prueba, su nombre borrado para siempre del mundo del arte. A la mañana siguiente, los periódicos se llenaron de titulares sobre el veredicto. Sofía se superó a sí misma. El artículo era vívido y honesto, sin dramatizar en exceso. Una historia de crimen y castigo contada con gusto y dignidad. Margaret llegó pronto a la galería. Había mucho trabajo por hacer. Nuevas exposiciones, artistas jóvenes, reconstruir la reputación. Pero ahora estaba segura de que podía hacerlo. ¿Por dónde empezamos? Eleanor apareció en la puerta con una carpeta de papeles. Tengo algunos proyectos interesantes. Borrón y cuenta nueva. Margaret abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco. Y esta vez va a ser de verdad. Londres se despertaba, llenándose del ruido familiar. Comenzaba un nuevo día, el primer día de una nueva vida, libre de mentiras y traiciones. La historia de la venganza había terminado, pero la historia del renacimiento acababa de empezar.